Si la vida te da limones, ¿quién sabe cómo sigue? Hacer limonada. Bueno, es una expresión, quizá no se usa mucho acá, en otros países se usa muchísimo, pero acá usamos otra frase que sería: al mal tiempo, buena cara. Puede ser una cosa así, ¿no? Pero bueno, gracias a la generosidad de algunos hermanos, porque no tenemos una planta de limonero en casa, pero hay hermanos que sí tienen y siempre nos convidan con algunos. Y a mí me gusta, y gracias a eso me mejoró mucho el hígado, el té con limón y miel. En el último estudio que me hice, el hígado estaba completamente cambiado, un milagro del Señor, pero bueno. Otras cosas que había ahí no cambiaron, pero el hígado está más sano. Pero yo atribuyo que también fue mucho, yo como son limones de las casas, no tienen ningún tipo de pesticida ni nada, me gusta comer hasta con la cáscara. ¿Cuánto les gusta la cáscara de limón en el té? Veo que es rica. Algunos dicen, pero como no es una cáscara muy agria, porque son limones de la casa, no se cosechan verdes, entonces es muy rica. Y ahí es donde tiene toda la vitamina. Bueno, lo estoy haciendo como algo rico, pero básicamente la idea es, lo que te da la vida, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que si la vida nos da alegría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan en Santiago 5? El que está alegre, cante alabanza, ¿sí? Ahora, el que está afligido, si la vida te da aflicción, haga oración. Entonces, ¿qué nos da la vida? ¿Qué te está dando la vida? ¿Estás abundante, con una billetera abundante? ¿Estás rebosante de salud? ¿O la vida te está trayendo problemas, tribulaciones, situaciones? Ahora, está bueno estar contento, venimos, cantamos al Señor cuando la vida nos da muchas alegrías, ¿no? Pero generalmente la mayoría tenemos momentos amargos, momentos difíciles, situaciones complicadas. ¿Qué hacer en ese momento, no? Y me gustaría que veamos los ejemplos, porque probablemente algunos tienen alguna situación como esta, donde la vida le ha traído momentos amargos o están en medio de momentos muy amargos, muy difícil, muy complicado. ¿Y qué hacer ahí, no? Bueno, hay varias historias en la palabra de Dios para ver cómo enfrentaron las personas y quedaron registradas en la Biblia para que nos inspiren, para que podamos, de alguna forma, seguir su ejemplo. Y hay personas que la vida le dio muchos limones amargos. En el Antiguo Testamento, un jovencito que su nombre empieza con J. ¿Quién se acuerda de alguno que la verdad la pasó mal de tu nombre, ¿no? Te sentís identificado. José, ¿se acuerdan de José? A José los hermanos lo vendieron. ¡Qué amargura! O sea, tus propios hermanos, tu familia te desprecia. Fue vendido. Yo qué sé, intentaron matarlo. Imagínate el conflicto, hoy estaría todos los días en el psicólogo, o sea, el conflicto existencial que eso te genera, porque es verdad, terrible lo que le pasó. Fue vendido como esclavo, peor todavía, maltratado, engañado, se mintió acerca de él, por lo cual fue encarcelado. Él podía decir, la verdad, Dios, mi vida es un jugo exprimido de limón del más amargo, del limón verde, que no está cosechado sin madurar. Pero ¿qué hacía José? José, en todo el tiempo, y no importa dónde estuvo, en cualquiera de esas circunstancias que muchas veces se ponían cada vez más amargas y más difíciles, más complicadas, él nunca dejó de confiar en Dios, nunca dejó de recurrir a Dios, nunca dejó de servir a Dios, nunca dejó de vivir aprovechando, o sea, como la frase que quizás muchos no conocían, si la vida te da limonadas, si la vida te da limones, hace limonada. Qué lindo, ¿sí? Con tanto limón hacemos, en casa hacen torta de limones y hacemos limonada y tomamos té con limón. Es lo que hay y está bueno. Dicen que la fruta de estación es la mejor y qué bueno que en Argentina tenemos de todo. Un poquito cara la fruta, pero bueno, hay que buscar dónde están en oferta. Tendríamos que hacer una conexión así, que cada uno vaya avisando dónde está barata la fruta, dónde está barata la banana, los limones, la manzana. Bueno, siempre hay ofertas. Pero, hermano,
qué bueno es que este hombre en su situación, él supo, así como dice la frase, si tenés limón, hacer limonada, aprovecharla. La limonada que en algunos países los chicos venden en la puerta de la casa para ganarse unos centavos, pero él aprovechaba cada situación, aunque fuera difícil y amarga, para mostrar su fe en Dios, su confianza en Dios, que nunca se debilitaba, y su esperanza en Dios, su fe inquebrantable en Dios. Eso hizo que esa vida amarga que le tocó vivir fuera compensada de una manera impresionante. Y eso me da esperanzas en cuanto a muchas situaciones donde hay muchos que tienen que vivir circunstancias difíciles, amargas, incomprensibles, difíciles de tragar, difíciles de asimilar. Pero cuando tomamos y seguimos el ejemplo de José, podemos ver que Dios nos da la victoria. A veces las pruebas, los limones que Dios nos da, son situaciones en las que Él quiere ver, bueno, si realmente estamos con Él solamente en las buenas o podemos estar con Él en todo momento. Y Él siempre va a bendecir y a compensar a aquellos que realmente confían en Él, que están con Él en todas las circunstancias. Dios, siempre vemos esto con respecto cuando aprendemos de Dios en los cursos. Si usted nunca hizo el curso de Bienvenido a Faro, tiene que hacerlo. Ahora ya estamos en la mitad casi de uno. Pero es importante entender y estudiar acerca de Dios, como también lo estudian en el seminario y puede venir al seminario. Y hay tantas clases, se hacen estudios bíblicos aquí en la mañana, los domingos. Pero el tema es, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Ahora, José confiaba en Dios y José vio la respuesta a su fidelidad. Y cuando hablaba de cómo es Dios, Dios es inmutable. Una de las características de Dios, por eso aprendemos acerca de Dios. ¿Qué aprendemos? Si Dios es alto, gordo, flaco. No, eso no nos cambia la cosa, no es importante. Pero hay ciertas características de Dios en la palabra que tenemos que conocerlas. Porque nosotros decimos que Dios está en nosotros. Ahora, bueno, Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si ese Dios vive en nosotros, ¿por qué nosotros somos tan cambiantes? Cuando la vida nos da rosas, estamos muy bien, estamos contentos, venimos a alabar a Dios, pero cuando la vida nos da limones y cambiamos, dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de confiar en Dios, nos gana la tristeza, nos gana la depresión. Bueno, ¿qué pasó con ese Dios, con la característica de ese Dios que nosotros decimos que está en nosotros? San Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Cristo, siendo Dios, tenía la misma característica de lo que estamos hablando. No cambia, Dios no cambia. Todo cambia, pero Dios no. Ahora, si nosotros tenemos a Dios, ¿por qué cambiamos tanto? ¿Por qué modificamos tanto nuestra vida? Si José en la primera de cambio hubiera dicho, mira, Dios, la verdad, yo no creo más en vos porque, mira, me están vendiendo mis hermanos, porque me va todo mal, porque termino siendo esclavo, porque me engañaron, me metieron preso, no, Dios no existe, no voy a orar más, no voy a confiar más. Bueno, se hubiera terminado el proyecto de Dios para su vida. Dios tiene un proyecto para tu vida, como lo tenía para José, pero Dios tiene que probar si puede confiar en vos. O sea, nadie llega a ser el gerente de una empresa, el presidente de un país, si no se sabe quién es. Bueno, mejor no toquemos ese tema, pero en alguna medida es verdad. O sea, primero se requiere, hay ciertos requisitos, ¿no?, para cualquier cosa. Entonces, Dios también, si usted tiene una persona que trabaja en su casa, usted no va a dejar la caja fuerte si la tiene abierta con todas las cosas si no conoce a la persona. Primero va a probarla. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Dios le dio todo, le dijo, tiene todo a su disposición, salvo esto. ¡Qué horror, por favor!
¿Cómo Dios me va a decir que no toque este árbol? Qué miserable que soy, qué triste, qué mal, qué Dios malo. No me deja comer justo el que yo quiero comer. Tener 3 millones de árboles, tener 3 millones de cosas, todo el jardín del Edén, todo lo más hermoso del mundo. Pero Dios, ¿cómo podés hacer que yo justo esto no lo pueda comer? Qué infeliz que soy. Dios, no te quiero más. ¿No les parece? El mundo es así. Usted tiene un detergente en su casa, pero hacen la propaganda de un detergente que tiene burbujitas de colores y las amas de casa se sienten, ay, no puede ser, yo no tengo ese detergente, qué miserable que soy, pobre de mí. Tiene un auto con 4 ruedas, pero no tiene ese que sale en la propaganda, el descapotable, ay, pobre de mí. Y bueno, y Eva sucumbió, Adán sucumbió, usted sucumbió, yo sucumbí, todos pecamos, dice la palabra de Dios. A todos el diablo nos tentó con lo mismo. Querer lo que no debiéramos. Y no fue mal. José fue exaltado, fue usado por Dios. Es terrible la historia de José, tremenda. Pero tenemos otros varones y mujeres de Dios. Esther tiene una historia muy parecida. Una condición muy particular. Pero ella se jugó la vida orando. ¿Qué hizo cuando las circunstancias apretaron? Cuando su pueblo tenía que ser destruido, oró a Dios. Moisés tuvo que escapar. Moisés dejó al faraón. Moisés estuvo en el desierto. Moisés pasó de todo, pero él siguió confiando en Dios. Cruzaron el Mar Rojo, llevó al pueblo de Dios rebelde, pero logró lo que Dios quería que hiciera, porque permaneció. Daniel, ¿qué le dio la vida a Daniel? Si tenés limones, hacé limonada. ¿Qué haces cuando Dios te da leones? En un momento Daniel lo tiraron en un pozo y ¿qué había? Limones, ojalá. Leones. ¿Qué hacer cuando la vida nos da leones hambrientos? ¿Qué haces? ¿Cómo hace la limonada? Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel confió en Dios. Daniel no despreció a Dios, no dejó su fe, no perdió su... No importa lo que le pasara, él siguió confiando en Dios. Y fue usado por Dios tremendamente. Un muchacho que fue arrancado de joven de su pueblo, de su idioma, de su gente, y terminó estando, aunque en una posición privilegiada, pero como un muchacho, digamos, desarraigado y de alguna forma esclavo. Pero él siempre tuvo a Dios en primer lugar. ¿Habrá sido amargo dejar su cultura, su gente? ¿Habrá sido arrancado por una potencia extranjera? ¿Habrá sido sacado de su lugar, de su familia, de todo, de su identidad? Hasta le cambiaron el nombre. Pero ¿qué hizo Daniel? Cuando la vida le dio estos problemas, cuando Dios probó su vida de alguna manera, él siguió siendo fiel a Dios, confiando en Dios, sirviendo a Dios. A Job, ¿qué le dio la vida? Una amargura, otra amargura, otra amargura. Perdió todos sus bienes, perdió toda su familia, perdió la salud. O sea, ¿qué le dio la vida? Los limones más amargos. ¿Qué haces con eso? Hasta la esposa le dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿para qué todavía vos confías en Dios si mirá lo que te da la vida? ¿Qué podés hacer con esta vida que te tocó? Nada. No, a Job no lo movía nada. Yo sé en quién he creído, decía Job. ¿Sabemos en esta noche en quién hemos creído? A pesar de los limones, a pesar de la amargura, a pesar de la angustia, a pesar de lo que nos da la vida.
La vida de por sí, fuera del jardín del Edén, Dios dijo acá, sudor de la frente, cardos y espinas. Y todo el mundo dice, qué romántico, cardos y espinas. ¿Qué pasa donde hay cardos y espinas? Donde Dios dijo que vamos a estar, que la vida va a ser así. Te pinchás con un cardo, te pinchás con una espina, te pinchás, todo, y sangrás y te duele. Seas bueno, seas malo, estamos del lado equivocado. Si hay una enfermedad, te la agarrás, porque estamos del lado equivocado del jardín del Edén, donde no podemos estar por el pecado. Y además a veces Dios, como dije antes, prueba nuestra fe, ¿no? Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Pasaron las 1001, pero en un momento estaban en... ¿Se acuerdan cuando estaban en la cárcel? ¿En qué lugar de la cárcel estaban? ¿En un salón VIP? Estaban en el fondo. ¿Qué haces con tu vida cuando probablemente sea el final? Vas a terminar preso ahí. Oraban y cantaban alabanzas al Señor en la mitad de la noche, doloridos por los castigos. No sé si a alguno la vida le dio tantos azotes como le dieron a ellos. Si tu vida es tan oscura como esa cárcel, probablemente haya momentos oscuros en la vida de muchos. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Hay momentos tristes, hay momentos depresivos, hay momentos que caemos en la fe como Elías, que se puso triste, es verdad, pero levantó la mirada, volvió a confiar en el Señor y siguió adelante. Y otra cosa que es necesario que hagamos cuando en la vida nos da cosas. Había una mujer, que usted se acuerda bien, que reclamaba justicia. Iba el juez y decía, por favor, haga justicia, tengo un problema grave. Y era tan insistente que la palabra de Dios dice, aunque este hombre ni era bueno ni era nada, dijo, más vale me la saco de encima. ¿Y qué dice el Señor? Si una persona así puede, por la persistencia de alguien, la insistencia de alguien, puede responder a su clamor, a su necesidad, ¿cuánto más Dios, cuando nosotros aún en el momento más oscuro, más agrio, más difícil, permanecemos, seguimos confiando, seguimos esperando? Seguimos orando, seguimos clamando. Esta mujer iba toc, toc y clamaba, toc, toc y clamaba. Muchas veces, pero nunca perdió la esperanza. Perseveró. Hermanos, si la vida te da limones, seguí perseverando. Hasta que deje de ser agria la vida. Hasta que cambie la situación. Miren, aún en los momentos tristes, la Biblia nos dice en 2 Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todo nuestro sufrimiento. O sea, si la vida te da sufrimientos, ¿qué hay? Hay un Dios que nos consuela para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren. Si la vida te da limones, hace limonada. Si la vida te da sufrimiento, Dios te da el consuelo para que hagas ¿qué? Consueles a otros. Dios te pone pruebas para que ayudes a otros que también están pasando por pruebas. Dios te hace pasar en dificultades, superaste una enfermedad para que puedas mostrarle a otro que Dios te ayudó en esa circunstancia y puedas predicar y hablar de un Señor que te ha ayudado. Hay tantos versículos en la palabra de Dios que hablan acerca de lo que tenemos que hacer cuando vienen estas cosas. ¿Qué hacer cuando estemos en diversas pruebas? En Santiago 1 dice, tengan por sumo gozo cuando estén por diversas pruebas. ¿Cómo sumo gozo? O sea, si tenés diversas pruebas, ¿qué dice que tenés que hacer? Tenés que tener mucho gozo. ¿No era al revés la cosa? Tengo que ponerme contento cuando estoy bien. No, acá es al revés. Santiago 1,
Versículo 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, no limonada, produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, se les sane el hígado como a mí, sin que nada les falte. Cuando tenemos preocupaciones, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No se preocupen por... ¿Cómo? No se preocupen por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.